Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44 en la señal de todos y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Saludamos también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que se queden con nosotros a lo largo de la siguiente hora. Hoy con un programa muy especial estamos y haremos un repaso de lo que ha sido la pandemia en México en su primer año. Un 28 de febrero del 2020 se confirmaba el primer caso o los primeros casos de COVID-19 en territorio mexicano. Estos casos que después desencadenarían la gran cantidad de personas que han resultado contagiadas hasta este momento, más de 2 millones en nuestro país. Y a un año de la pandemia en México, este país ocupa hoy por hoy el primer lugar a nivel mundial en cuanto a número de pérdidas humanas, con más de 183,000. Un especialista ya advertía de las consecuencias que traería el virus SARS-CoV-2, incluso se pronuncia por hacer un análisis comparativo con el SARS y el MERS. En México, el 38% del exceso de mortalidad en 2020 se debe precisamente a esta enfermedad llamada COVID-19. Vamos con nuestra compañera Isaura López Villalobos para que nos haga precisamente un recuento de lo que ha acontecido desde aquel 28 de febrero. La globalización, la movilidad, el clima y la falta de políticas sanitarias sostenibles contribuyeron en parte a que el virus SARS-CoV-2 se extendiera como una marea sin que a la fecha haya descendido. Hoy, hace un año, China tenía el mayor número de casos confirmados de COVID-19 y 11 países más reportaban sus primeros casos, como Nepal, Malasia, Tailandia, Australia, Vietnam, Taiwán, Singapur, Australia, Japón, Corea del Sur, Francia y Estados Unidos. Expertos advertían que se avecinaba una cascada impresionante de contagios. La región europea se colocaba en el primer epicentro de la epidemia, principalmente Italia y Francia. En México, el viernes 28 de febrero del 2020, el director general de epidemiología, José Luis Salomía Segarra, confirmaba los primeros 3 casos, 1 en Sinaloa y 2 en la Ciudad de México. Hace apenas 2 horas y media, el INDRE ratifica y dice efectivamente es resultado también positivo a SARS-CoV-2. Por lo tanto, la estadística en el hoy se actualizaría y tendríamos ya 3 casos confirmados en México del nuevo COVID-19. Asimismo, mencionaba que las personas confirmadas adquirieron el virus SARS-CoV-2 en Italia. La fecha de inicio de síntomas de este tercer caso es la misma, 23 de febrero, que los 2 casos anteriores, lo cual epidemiológicamente es un dato muy importante porque precisamente nos habla que los 3 muy probablemente enfermaron de una misma fuente o se contagiaron en un mismo momento y muy probablemente de una misma fuente, y su periodo de incubación y el desarrollo de signos y síntomas de enfermedad fue para los 3 el 23 de febrero y lógicamente también sabemos en el hoy que esa fuente que se encontraba en Italia era otra persona italiana que provenía de Malasia y que en su momento allá en Italia fue confirmada a COVID-19. A partir de entonces, el país comenzó a estar en el foco mundial por el número alto en la tasa de mortalidad. El no establecer medidas específicas para prevenir la expansión del virus, a las personas sospechosas no se les realizaban las pruebas de diagnóstico y comenzaba cada vez a haber más pacientes con COVID-19. Y fue un mes después, el 31 de marzo de 2020, cuando el Consejo de Salubridad General declaraba la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2 COVID-19.
Además, se comenzaron a establecer medidas extraordinarias en todo el territorio nacional, entre estas, suspensión inmediata del 30 de marzo al 30 de abril de 2020 de actividades no esenciales en los sectores público, privado y social, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV-2 en la comunidad para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y muerte por COVID-19 en la población. Desde entonces, a la ciudadanía se le ha solicitado abstenerse de realizar actividades fuera de casa, mantener la sana distancia y las medidas básicas de higiene, con el fin de evitar un mayor número de contagios. A un año de los 3 primeros casos de COVID-19 confirmados en México, ya suman cerca de 2.100.000 contagios y 185.000 muertes. A nivel internacional ocupa el tercer lugar por el número de pérdidas humanas y en el lugar número 13 por la enfermedad COVID-19. Informó Isaura López Villalobos. Vamos a nuestro reporte diario desde la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza. Es nuestro compañero Pablo Gómez, corresponsal de la agencia EFE, quien nos presenta el reporte. Pablo, te saludamos. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los contagios de coronavirus siguen creciendo y se acercan a los 112,5 millones en el mundo, según los últimos datos ofrecidos por la Organización Mundial de la Salud. La COVID sumó más de 246.000 nuevos contagios después de haber superado en la jornada previa la cifra de 400.000 por primera vez desde el pasado 14 de febrero. El total de fallecidos a nivel global ronda los 2,5 millones, sumando algo más de 6.700 en las últimas horas, reduciendo considerablemente los 10.500 notificados el jueves. Por regiones, América ya supera los 50 millones de casos positivos y está cerca de 1,2 millones de muertes. Le sigue Europa por encima de los 38 millones de casos y de los 850.000 fallecidos, y muchos menos contagiados tiene el sudeste asiático, alrededor de 13,5 millones, con unos 207.000 muertos. Le sigue a continuación el Mediterráneo oriental, más de 6,3 millones de casos y casi 144.000 muertos, y África por encima de 2,8 millones de positivos y unos 71.500 fallecidos. El ranking de países está encabezado por Estados Unidos, que supera ya los 28 millones de casos. La India sobrepasa los 11 millones, Brasil está por encima de los 10,3 millones y Rusia y Reino Unido sobrepasan ambos los 4 millones. En cuanto a número de fallecimientos, Estados Unidos ya supera el 500.000, Brasil prácticamente se sitúa en los 250.000, México está en torno a los 183.000 y después le sigue India con unos 157.000. Además, la OMS hacía un llamamiento en las últimas horas a priorizar las acciones contra el COVID de larga duración, un fenómeno que afecta a 1/4 parte de los pacientes un mes después de haber superado la infección y a 1 de cada 10 hasta 12 semanas más tarde. De acuerdo con un informe elaborado por el Observatorio Europeo de Sistemas y Políticas de Salud, dolores musculares y en el pecho, fatiga, problemas de respiración y lagunas mentales son algunos de los síntomas que manifiestan quienes sufren este denominado COVID persistente. Reportó desde Europa Pablo Gómez para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Pablo, por esta información. Y mira, el primer caso de COVID-19 registrado en América Latina fue hace un año en Sao Paulo, Brasil. Ha pasado un año desde que el coronavirus llegó a América Latina, cuando Brasil confirmó el primer caso en Sao Paulo, el 26 de febrero del 2020. Luego de un mes, los países de la región cerraron las escuelas y cerraron negocios, además de que se implementaron varias restricciones para intentar controlar la pandemia. Lamentablemente no fueron suficientes, ya que el total de muertes por COVID-19 en la región ya habían rebasado las 600,000 a finales del mes pasado. En México, el 28 de febrero del 2020, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, confirmaba el primer caso de COVID en el país, en la Ciudad de México. A partir de ese momento, como en cascada,
Comenzaron los casos y la invitación a quedarse en casa. En el Instituto de Enfermedades Respiratorias detectamos a un caso nuevo que en el curso de las últimas horas de la noche nos informaron que existía una prueba reactiva. Esto en su momento lo informamos vía Twitter, nos pusimos en contacto con los medios y estaba pendiente hacer la segunda prueba, que es de confirmación por parte del Laboratorio Nacional de Referencia, el INDRE. Esto ocurrió, fue un proceso de toda la noche y en casi las 6 de la mañana salió ya el resultado y se confirma también. De modo que tenemos ya un caso confirmado de coronavirus. Este consideraríamos que es el caso índice. El individuo está en condiciones de salud estable, tiene una enfermedad leve. Leve se refiere a que no tiene neumonía, tiene los síntomas parecidos a un catarro, de hecho indistinguibles de un catarro, no tiene enfermedades previas, es un individuo joven, de modo que es de muy bajo riesgo. El funcionario dijo también que la enfermedad no era grave, que se parecía a un catarro común. A las 2 semanas de este primer caso confirmado, el gobierno federal mandó cerrar las escuelas, alargando las vacaciones de Semana Santa y Pascua el año pasado, y hasta la fecha no han regresado a los salones de clases en casi todo el país. También se frenaron las actividades y servicios de los gobiernos federales y estatales. Además, la confirmación de casos de coronavirus en el país llevó a cientos de personas a farmacias, supermercados y almacenes, en la búsqueda de mascarillas, gel desinfectante, productos de limpieza como papel de baño, entre otros productos. A 12 meses de que llegó la COVID al país, se han contagiado ya más de 2 millones de personas confirmadas por pruebas de laboratorio. Sin embargo, los casos estimados son muchos más y ya ha cobrado la vida de casi 185,000 mexicanos, la mayoría de ellos adultos mayores. La primera muerte en el continente por la infección en la región se anunció en Argentina el 7 de marzo, informó Rocío López Fonseca. La Secretaría de Salud Federal en México informó que el número de muertos por coronavirus llegó a 183,692 y casos activos estimados de la nueva cepa de coronavirus se ubican en los 51,030 y en la enfermedad coronaria ya suman 2,609,000 casos confirmados. En las últimas 24 horas, el país sumó 877 muertes por coronavirus y 8,462 casos confirmados. Con relación al Plan Nacional de Vacunación, la Dirección General de Epidemiología informó que a nivel nacional fueron aplicadas 162,233 dosis de la vacuna contra COVID-19 a adultos mayores. Desde que inició la estrategia, se han aplicado un total de 2,088,813 dosis. Y en México, el 38% del exceso de mortalidad en 2020 se debe precisamente a esta enfermedad COVID-19. De acuerdo con la tendencia del 2015 al 2019, en México se esperaban 723,000 muertes en 2020. Sin embargo, el año pasado la mortalidad en el país aumentó 45%. El exceso de mortalidad fue de 326,609 personas en 2020, de las cuales 38% fue a causa del virus SARS-CoV-2, con 126,850 fallecimientos en el año. Esos 126,000 muertos representan el doble de lo que el gobierno mexicano había proyectado como su escenario catastrófico a consecuencia de la COVID. Esto sin contar que en lo que va del año ya murieron otros 60,000 mexicanos a causa de esta enfermedad. El exceso de mortalidad se calcula de la siguiente manera. Se toman en cuenta las defunciones esperadas con respecto a lo que ya ha pasado en los últimos años. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía hace una estimación de cuánto podría ser la cifra de muertes que se hubieran esperado en este año, independientemente de la pandemia. Por otra parte, están las defunciones observadas. Es una base de datos de los registros civiles de cada una de las 32 entidades federativas y en este caso se toman en cuenta los certificados de defunción. Una vez que se tienen estos dos números, se restan las muertes observadas respecto a las que se hubieran esperado. De esta forma, se estima el exceso de mortalidad, informó Elizabeth Ortiz. Hacemos nuestra primera pausa, no sin antes recordarle las formas de hacer contacto, @canal 44 TV en Twitter y Facebook o a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Una pausa breve, regresamos.
Un nuevo estudio reveló que la vacuna de Pfizer en BioNTech tiene la capacidad de evitar la transmisión de COVID-19 luego de demostrar un 72% de efectividad con la administración de la primera dosis y un 86% en la aplicación de la segunda. Expertos señalan que el biológico fue eficaz frente a la variante B1.1.7, una de las que más preocupa a la comunidad científica por su facilidad de propagación. Los investigadores del Public Health England estudiaron a 23,000 voluntarios, la mayoría trabajadores de la salud de hospitales públicos en Reino Unido, que ya formaban parte de un estudio simultáneo en el que se evaluó la inmunidad a largo plazo. En esta ocasión, los expertos estudiaron la capacidad de la vacuna del gigante farmacéutico para prevenir la infección del SARS-CoV-2. Le contábamos la semana pasada una de las noticias que sin duda alguna acaparó muchos titulares, la confirmación de COVID-19 en el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quien, como usted sabe, es el encargado de manejar la pandemia en México. López-Gatell, al inicio del padecimiento, informó que transitaba por la enfermedad de forma leve. Sin embargo, en los últimos días se supo que había necesitado oxígeno suplementario. Ayer se aclaró que sí había necesitado oxígeno suplementario, pero que su salud sigue siendo buena. El 20 de febrero, el estratega contra la COVID-19 en México, Hugo López-Gatell, informó que había contraído la COVID-19. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud se realizó una prueba de antígenos y también un test PCR. Dijo que estaría trabajando desde casa, pendiente de la estrategia de vacunación. Pero 4 días después, el director general de Promoción a la Salud, Ricardo Cortés Alcalá, dio a conocer que López-Gatell presentó una baja leve en sus niveles de oxigenación. Sobre la salud del doctor Hugo López-Gatell Ramírez, nuestro subsecretario de Salud, de Prevención y Promoción de la Salud, el doctor presentó el día de ayer una disminución leve en sus niveles de oxigenación y por recomendación de su médico está recibiendo una oxigenación suplementaria. El contagio de López-Gatell se da en un contexto en el que la curva de infecciones va a la baja. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tuvo COVID-19 al cierre del mes de enero. Cursó con la enfermedad sin complicaciones, informó Elizabeth Ortiz. Vamos a Colombia, saludamos a nuestro compañero Alfredo Durán, periodista del Sistema Informático Oriente Noticias Colombia. Alfredo, cuéntanos qué sucede hoy por hoy en este país, cómo avanza el número de contagios y cómo van también las estrategias que se han instaurado. Te saludamos, adelante con la información. ¿Qué tal? Un saludo muy especial desde Colombia. Iniciamos con toda la información del COVID-19 en esta parte del mundo. Pues la cifra a la fecha, más de 2.224.000 personas han contraído el coronavirus, de las cuales cerca de 2.183.000 se han recuperado satisfactoriamente, lo que quiere decir que cerca de 36.000 son los casos que hoy se encuentran activos en todo el territorio nacional, una cifra alentadora y que se ha venido reduciendo según las autoridades sanitarias, pero sin embargo que no hay que bajar la guardia. De estos 36.000 casos que hoy se registran a nivel nacional, el 96% se recuperan en casa, mientras que el 17% se recupera en los hospitales. A la fecha, en los 300 días que lleva la pandemia en todo el territorio colombiano, cerca de 60.000 personas han fallecido de COVID-19. En temas de vacunación, Colombia lleva ya una semana de iniciar ese proceso en todo el territorio nacional en su primera fase. ¿Y qué quiere decir esa primera fase? Que se va a ser vacunado todo el personal de salud y el personal que ha estado asistiendo en la pandemia en cada centro asistencial en las diferentes regiones, en los departamentos que tiene pues toda Colombia. Ya también han llegado diferentes cargamentos de vacunas de Pfizer y otros lotes también al territorio colombiano, los cuales señalan que ya en estos días se inicia la vacunación con los adultos mayores,
proceso que sería la segunda fase y que iría entrelazado con el personal de la salud y las personas mayores de 80 años. Pues así es como los temas más relevantes, y también cabe recordar que pues las autoridades sanitarias en las últimas horas señalaron que al país la primera semana de marzo, el día 7 de marzo, llegará un lote de 2 millones de vacunas para seguir con este proceso de vacunación. Por ahora esa es la información que nosotros tenemos desde Colombia. Sigan ustedes con más información en estudio. Desde el inicio de la pandemia se intentó por parte de algunos investigadores, de algunos expertos también, utilizar la experiencia que se había obtenido con los virus del SARS y MERS en relación a este nuevo coronavirus que comenzaba a circular en el año 2019 en el mundo, el SARS-CoV-2. Hace un año el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez ya hace una advertencia sobre el nuevo coronavirus en el mundo. Señaló que no se le quitara la vigilancia al virus, cuando no muchos tomaron en serio la presencia de este nuevo microorganismo. El doctor Pérez Gómez hizo un análisis comparativo y advertía que se debía aprovechar la experiencia de lo que se hizo con el SARS y el MERS. Así lo declaró esta reportera. Salud está alertando sobre este asunto porque precisamente recordando lo que ocurrió con el coronavirus del SARS, pues esas lecciones aprendidas se deben aplicar para que por ningún motivo vaya a ocurrir una epidemia de las mismas características que ocurrieron previamente, ¿no? La Organización Panamericana de la Salud llamó a las naciones desde ese 26 de febrero del 2020, que llegó la COVID a las Américas, a enfocar esfuerzos en la transformación digital en materia de salud pública. Además, destacó que la pandemia por COVID-19 ha dejado en claro la necesidad de que los sistemas de salud sean más resilientes, interdisciplinarios, intersectoriales e interconectados. El organismo panamericano también advirtió que a 2 meses de ese primer caso registrado en Brasil y México, el avance rápido del virus en la región era peligrosamente acelerado, y aseguró que ya en ese momento, a 2 meses, América Latina estaba ya como Europa en su momento más álgido en cuanto al progreso de la enfermedad, informó Rocío López Fonseca. Gracias, Rocío. Y precisamente saludamos en esta mesa de trabajo al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Belén. Buen día. Qué gusto saludarte. Igualmente, doctor. Hablar de la llegada del primer caso de COVID-19 a México, doctor, es hablar también de lo que ha pasado a lo largo de todo este año, que por cierto ha acompañado este programa de coronavirus, la pandemia. La próxima semana estaremos también conmemorando nuestro primer año al aire y implica también, doctor, recapitular, se lo decía a usted porque me acuerdo de muchos momentos en los que usted hizo ciertos pronósticos, ciertas advertencias que después se fueron cumpliendo. Y justo me gustaría empezar con esto que le declaraba usted a nuestra compañera Rocío López Fonseca en enero del 2020, de cómo era importante considerar lo que había sucedido con MERS y SARS. Si lo hubiéramos hecho, doctor, quizá estaríamos contando una historia muy diferente. Es muy probable, Belén. Esa entrevista, efectivamente, se la di a Rocío López Fonseca, si mal no recuerdo, un 10 o 12 de enero del 2020. Habían ocurrido 57 casos en todo el mundo de COVID-19. Y los 57 estaban circunscritos a Wuhan, en China. Cuando se daba cuenta de estos 57 casos, la Organización Mundial de la Salud estaba enterada de este brote de una nueva enfermedad. Ya ahí sabíamos que era una nueva enfermedad provocada por un coronavirus. Todavía no tenía el nombre de COVID-19 y hacía referencia y le comentaba a Rocío que teníamos que recordar lo que ocurrió con el SARS de 20 años previos y con el MERS
de 10 años previos en China y en Arabia Saudita respectivamente, para evitar que esta nueva enfermedad se convirtiera en una epidemia. Porque lo que ocurrió con el SARS 20 años atrás fue un brote en una provincia china de Guangdong y que luego aparece en Canadá, en Alemania, en otros países de la región del continente asiático. Y la preocupación con respecto al SARS era particularmente la letalidad, una letalidad del 10%. La del MERS fue una letalidad del 35%. Hubo mucho trabajo internacional para contener el SARS y finalmente con el SARS se tuvieron un total de 8,000 o 9,000 casos, pero con una letalidad del 10%. Y con el MERS una letalidad del 35%, pero ocurrieron 2,000 casos aproximadamente y solo en Arabia Saudita. Entonces, ese 10 de enero que le di la entrevista a Rocío, le comentaba pues precisamente que los coronavirus son virus de muy alta transmisión, para los cuales no teníamos ningún fármaco, ni para el SARS ni para el MERS previos, y que por lo tanto debíamos tener mucho cuidado con esta nueva enfermedad que llevaba 57 casos. Creo que la comunidad internacional, pero sobre todo la autoridad sanitaria, internacional incluso, no solamente la Organización Mundial de la Salud y la Autoridad Sanitaria de China, podrían haber generado un cerco rígido para que ese brote no saliera de Wuhan. Sé que es muy fácil decirlo, pero la experiencia del SARS tenía que haberse considerado ante esta nueva patología. Y no teníamos todavía claro qué letalidad iba a tener esta enfermedad. 57 casos y algunos fallecimientos habían ocurrido hasta entonces, pero las letalidades del SARS y el MERS asustaban mucho. Y mira, a la postre, Belén, recordarás que esta enfermedad de COVID-19 llegó a tener una letalidad del 7%. Empezó en 3, subió hasta el 7 global y luego regresó al 3, que es en donde estamos en este momento. Pero en algunos países ha generado una letalidad mayor, como el caso de México, en que llegamos a alcanzar 11% de letalidad. Entonces, sí se tenía esa experiencia. Habían transcurrido 1 mes y medio y todavía eran 57 a 100 casos en China. Y con la disciplina y el tipo de gobierno de la República Popular de China, creo que podría haberse generado un cerco sanitario que no llevara a estos niveles de pandemia que tenemos en este momento. Quizá, doctor, se pensó que sería el desarrollo de los otros virus, por ejemplo H1N1, donde no hubo necesidad de cerrar fronteras tan drásticamente, o en el caso del SARS, del MERS, y no se dimensionó quizá lo que iba a ocurrir. Evidentemente no se sabía lo que iba a ocurrir. Pero regresamos con más de esta historia, si le parece, con doctor. Gusto, Belén. Vamos a la pausa, regresamos.
Hemos hablado en otras ocasiones del síndrome post-COVID o síndrome post-COVID largo, que también se le conoce de esta forma. Y mire, la Organización Mundial de la Salud en Europa acaba de ofrecer una cifra respecto a este síndrome. Dice que 1 de cada 10 personas con COVID-19 tienen malestares 12 semanas después de haber superado la enfermedad. En el reporte más reciente sobre COVID-19, el director de la Organización Mundial de la Salud en Europa, Hans Kluge, comentó que por segunda semana consecutiva se reportaron menos de 1 millón de casos nuevos debido a que la transmisión continúa disminuyendo en toda la región. La baja en los casos nuevos en el último mes es impulsada por países que han implementado nuevas medidas para ralentizar la transmisión. La disminución de casos nuevos en el último mes es impulsada por países que han implementado nuevas medidas para ralentizar la transmisión. Los nuevos casos notificados se han reducido casi a la mitad desde finales de 2020. Sin embargo, para ponerlo en perspectiva, el número de nuevos casos en la región ahora es 10 veces mayor que en mayo del año pasado. Además, la mayoría de los países tienen niveles altos de transmisión comunitaria. Hay una proporción significativa de los que han sobrevivido a la COVID-19 que se preguntan cuándo se van a recuperar por completo. Son miles de personas que experimentan el COVID prolongado o síndrome post-COVID. Hoy, arrojamos luz sobre el hecho de que en algunos pacientes, la discapacidad que sigue a la infección por SARS-CoV-2 persiste durante meses, con graves consecuencias sociales, económicas, de salud y ocupacionales. La carga es real y significativa. Aproximadamente 1 de cada 10 pacientes con COVID-19 permanece mal después de 12 semanas y muchos durante más tiempo. Al inicio del mes, la Organización Mundial de la Salud organizó una consulta sobre las condiciones posteriores al COVID que se centró en el reconocimiento, la investigación y la rehabilitación. Ya fue completada una guía para los tomadores de decisiones sobre lo que se sabe al respecto. Próximamente, la OMS en Europa convocará a representantes médicos de los 53 países para establecer una estrategia regional, informó Elizabeth Ortiz. Gracias, Elizabeth, por este informe. ¿Cuántas cosas hemos aprendido a lo largo de este año de pandemia? Al menos el primer año de pandemia en México, lo decíamos ya, el 28 de febrero estaremos cumpliendo pues el primer aniversario del primer caso de COVID-19 en México. Y en aquel tiempo, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, todavía no se conocía tan claramente la dimensión de esta enfermedad. Sí, definitivamente, Belén. Estábamos viendo ya una enfermedad con una alta tasa de transmisión. Ya se había identificado lo que llamamos el número básico de reproducción, que es el número de personas que se infectan a partir de un caso índice, y había quedado establecido en 2.5. Y 2.5 de número de reproducción básico es alto. Una persona se lo transmite a 2.5 personas, esas 2.5 y así sucesivamente a otras 2.5 cada una, y entonces el crecimiento se vuelve exponencial. Para esa fecha, 28 de febrero, ya la mayor intensidad de la enfermedad estaba en Europa. Segundo epicentro. Primer epicentro, Wuhan, en la provincia de Hubei, en China, y segundo epicentro, casi específicamente Italia, en Bérgamo, una provincia al norte, pero muy rápidamente la enfermedad extendida a Francia, a España y a Reino Unido. Y estos 4 países de alguna forma se convierten en el segundo epicentro. Muy rápido, el tercer epicentro es Estados Unidos. Y en América Latina, a partir de mediados de febrero, los primeros casos en Brasil, que de alguna manera también se convierte en epicentro para América Latina, pero en particular para nuestro país, para México, el primer caso fue de una persona proveniente de Italia, precisamente, viajando de Italia
a México, pero casi al mismo tiempo, no tengo la menor duda, un número de casos importante que pudieron haber venido de los Estados Unidos en virtud del alto movimiento migratorio que tiene nuestro país con los Estados Unidos. Y bueno, el resto de la historia en cuanto al crecimiento de casos, Belén, lo conocemos, y también las grandes controversias respecto del monitoreo que estaba haciendo México de la enfermedad. Ya hoy, con más de 2 millones de casos en nuestro país y más de 180,000 fallecimientos, que triplica las predicciones que se hicieron en su momento de forma oficial, cuando se hablaba de que posiblemente habrían de ocurrir alrededor de 60,000 casos como máximo para el mes de abril o mayo del 2021, 60,000 fallecimientos. Bueno, pues estamos en febrero y han ocurrido 180,000 fallecimientos. Así es. Y que ya de por sí esta cifra de los 60,000, doctor, se hablaba como catastrófica, es decir, era nuestro peor escenario. Era nuestro peor escenario y hemos rebasado en 3 veces ese peor escenario. De igual manera, la curva en ascenso que estuvimos viendo desde mediados del 2020 hasta prácticamente finales de enero del 2021, ahora ya con una curva aplanada, en momentos tendiendo a la reducción, que ojalá y esta ya sea una tendencia epidemiológica, Belén, para que México empiece a ver un poco mayor claridad en cuanto al control de la pandemia. El inicio de la vacunación todavía lento, pero que esperemos tome un mejor ritmo en la medida en que México vaya recibiendo más vacunas de parte de las farmacéuticas con quienes ha firmado convenios, y que la distribución sea también ágil, que exista mucha organización en dicha distribución. A mí me parece que ha sido una muy buena idea que el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, vigile esta distribución, porque creo que ante todavía un escenario de pocas vacunas y por lo tanto todavía lentitud en la aplicación de las vacunas, es fundamental cuidarlas, evitar que existan delitos relacionados con la distribución y aplicación de las vacunas, etcétera, o que existan el surgimiento por ahí de vacunas apócrifas, que llega a ocurrir. Ante crisis ocurren muchas cosas. Entonces, qué bueno que la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano están de alguna manera vigilantes de que esa distribución sea en términos de apego a la legalidad, apego a un esquema de vacunación que se ha dictado. Y también celebro mucho que se ha dado apertura ya a que, por ejemplo, universidades públicas en nuestro país estén participando a través de jóvenes voluntarios para agilizar la aplicación de la vacuna en nuestro país. Sin duda alguna, uno de los grandes aciertos, el sumar a la academia en todo este proceso de pandemia. Doctor, antes de irnos a la pausa, recordar precisamente que fue el 28 de febrero del año pasado cuando en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, la tradicional conferencia matutina, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, confirmaba el primer caso de COVID en México. Mencionaba que se trataba de un hombre de 35 años
que había dado positivo a la prueba reactiva y que durante la madrugada de ese 28 de febrero se le había realizado una prueba de confirmación por parte del Laboratorio Nacional de Referencia. Fue hasta las 6 de la mañana de ese día que se confirmó que la persona había dado positivo a COVID, por lo que al ser el primero en México se le nombró como caso índice. López-Gatell dijo que el paciente se encontraba en estado estable. ¿Dónde se contagió este primer caso? El dato que refieren, como lo decía usted, doctor, fue en un viaje a Bérgamo, Italia, donde hasta ese momento ya se habían registrado algunos casos de COVID. Esta persona estuvo en la Ciudad de México durante la última semana de febrero y al regresar a México comenzó a sentirse mal. Al presentar síntomas, se le refirió precisamente al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, donde se le atendió y se le mantuvo en aislamiento. Así que bueno, parte de la historia que hoy estamos recuperando a propósito de esta que podemos llamar efeméride. Vamos a la pausa, regresamos con más. Un informe del Programa Mundial de Alimentos advierte que la interrupción de la distribución de alimentos preparados a la población infantil revertiría hasta 10 años los avances logrados. Los esfuerzos por mejorar la nutrición de los niños por medio de un almuerzo gratuito diario en la escuela han sufrido un duro revés a causa de la pandemia de COVID-19 que provocó el cierre generalizado de los centros escolares como medida de emergencia para frenar los contagios del coronavirus. Un informe del Programa Mundial de Alimentos, recién presentado, estima que la interrupción de estos sistemas de distribución de alimentos preparados a los niños más vulnerables revertirá hasta 10 años los avances logrados a nivel global. De acuerdo con la UNICEF, cuando estalló la pandemia, 388 millones de niños en el mundo recibían un alimento al día. El estudio llamado El Estado Mundial de la Alimentación Escolar destaca que el número de menores beneficiados por este programa hasta 2020 era el mayor de la historia. Sin embargo, 199 países cerraron sus escuelas para abril, dejando súbitamente a 370 millones de niños sin un almuerzo que era, para muchos de ellos, su única comida nutritiva o, en ocasiones, su único alimento del día. El documento afirmó que las comidas escolares tienen un gran efecto positivo en la vida de los niños de familias pobres, ya que evitan el hambre, apoyan la salud a largo plazo y ayudan en el aprendizaje, informó Rocío López Fonseca. Gracias, Rocío. ¿Cuántas cosas para reflexionar ahora que estamos recordando la llegada del primer caso de COVID-19 a México, doctor? En el caso de los niños, por ejemplo, y más en países como México y otros, Centroamérica, quizás Sudamérica, donde los desayunos que se ofrecen y se ofrecían a estos niños en los centros escolares era, como bien lo decía Rocío, a veces la única comida bien construida, digamos, ¿no? que comían en el día, con todos los elementos que requiere un niño para tener una buena alimentación. Hoy esto son los pequeños detalles que nos hacen reflexionar cuánto ha cambiado la vida al día de hoy, doctor. Sí, Belén. Ese aspecto y también cuánta actividad física estarán haciendo los niños y los adolescentes. Porque en los centros escolares ese es un plus, es una de las actividades importantes en la formación, sobre todo en las etapas tempranas. Claro. Tan importante es los conocimientos adquiridos desde el punto de vista académicos, como importante es también socializar, la actividad física, las actividades artísticas y culturales en esa etapa de la vida son importantes y lo son en todos los momentos, pero ahí, en la educación básica. Y lo que bien decía la nota de Rocío, el contar con un alimento preparado de forma equilibrada en cuanto a los nutrientes, proteínas, carbohidratos, grasas, pero en equilibrio, y
ese alimento sano que sí se les brinda en muchos centros escolares, pues indudablemente se traduce en buen estado de salud. Entonces, ¿cuántos detalles efectivamente se han modificado a partir de la pandemia? Así es, doctor. Haciendo una retrospectiva, viendo a esta distancia de un año, doctor, de la llegada del primer caso de COVID a México, siempre se dice que se pudieron hacer mejor las cosas. Pero, ¿qué sí pudo haber hecho mejor el gobierno, doctor, en su opinión, desde su perspectiva? Mira, yo creo, Belén, que hubo muchos momentos en que diversas autoridades en la materia sugirieron realizar más pruebas de laboratorio. El propio director de la Organización Mundial de la Salud lo pidió, no solo a México, a muchos países en el mundo, porque realizar más pruebas significaba la posibilidad de aislar a más personas con la infección y de esa manera ir cortando cadenas de transmisión. Por supuesto, implicaba crecer la infraestructura para la realización de estas pruebas, porque para que la premisa de que realizar más pruebas fuera eficaz en cuanto a contención de la pandemia, se requería que las pruebas fueran realizadas en el momento ideal y tener los resultados en el tiempo ideal. Una prueba de PCR realizada después de 5 días de iniciados los síntomas y tener el resultado 5 días después, de poco sirve. Porque los clínicos atendemos al paciente como si tuviéramos ya claro el diagnóstico, pero lo importante estaba precisamente en cortar las cadenas de transmisión. Entonces creo que uno de los aspectos sí había sido la realización de más pruebas para haber cortado más cadenas de transmisión y haber tenido un menor crecimiento en los casos de cada día. Otro aspecto en el que probablemente pudo haber incidido México con mayor intensidad fue aquellos momentos en que ciertos países tenían mucha intensidad pandémica y en que se pudieron haber limitado los vuelos desde y hacia dichas regiones, dichos países. Muchos países lo hicieron. Lo hizo Estados Unidos, lo hizo Inglaterra, lo hicieron varios países europeos, lo hizo Nueva Zelanda, lo hizo Australia, lo hizo China. China fue el país que lo hizo primero. Prohibió vuelos hacia Wuhan, hacia Hubei, tanto domésticos como internacionales. Creo que podría haberse llevado a cabo también una estrategia de esa naturaleza y, ¿por qué no? Creo que en muchos momentos en que la pandemia tenía muy alta intensidad en los Estados Unidos, recordemos el alto flujo migratorio hacia nuestro país y creo que ahí posiblemente debió haber existido una mayor intervención para limitar el movimiento migratorio. Me estoy refiriendo al de la cotidianeidad, ¿no? No me refiero a los movimientos migratorios, digamos, permanentes, etcétera. Pero sí, por ejemplo, hay mucha tradición de viaje en festividades mexicanas, etcétera, por parte de nuestros hermanos mexicanos que viven en los Estados Unidos, etcétera. Y Belén, hubo muchísimas infecciones en México, precisamente derivado de visitas de hermanos que venían con la infección latente procedentes de los Estados Unidos. Creo que todos esos detalles tenían que haberse estado cuidando y creo que ante una crisis como la que hemos vivido de COVID-19 debió haberse entendido
como una medida de alta seguridad en ambos sentidos. Yo creo que no tenía por qué generar críticas cuando de lo que se trataba era de seguridad sanitaria, que es un punto fundamental de seguridad nacional. Entonces creo que todos esos detalles fueron sumando. Claro, además hay que decirlo, doctor, cada país atraviesa por un momento político diferente, lo cual también ha influido muchísimo en el manejo de la pandemia. En el caso de México llegaba en un momento de mucha polarización entre la población, una polarización que continúa y que es mucho más palpable a través de las redes sociales, donde tampoco fue posible apreciar del todo las estrategias gubernamentales, porque siempre hubo esta sospecha de que las cosas no se estaban haciendo bien, reforzado a través de opositores, a través de las redes sociales. Y lo digo esto porque recordamos cómo incluso el propio subsecretario de Salud vivió una etapa de mucho apoyo y de mucha simpatía entre la población. Y luego con esta campaña de contrarrestar esta buena imagen, fue poco a poco perdiendo esta credibilidad y también esta falta de contención que de alguna manera había tenido durante la primera etapa de la pandemia, doctor. Sí, todo eso influye, Belén. Influye también el enviar mensajes razonablemente homogéneos a la sociedad por parte de quien es el líder de la nación. Creo que si las evidencias científicas fueron apoyando el uso de cubrebocas como una medida para reducir la transmisión de la enfermedad, debió haberse adoptado ese mensaje, porque luego la población, si se encuentra por un lado mensajes en apoyo y por otro mensajes de no apoyo al uso de cubrebocas, etcétera, se puede encontrar confundida, y en ocasiones esas confusiones sí pueden generar el que se pierda la disciplina hacia elementos básicos como el uso de cubrebocas, por ejemplo, ¿no? Yo creo que el tener un mensaje muy consistente de cuidados a la población es básico, porque las personas sí entienden en el liderazgo lo que deben hacer, lo que se considera que deben hacer. Claro. Y ahí creo que los mensajes debieron haber sido mucho más orientados y más homogéneos. Doctor, se nos terminó el tiempo. Muchas gracias, como siempre. Gracias, Belén, con todo gusto. La próxima semana estaremos recordando ya el primer año de este programa Coronavirus, la pandemia, así que queremos invitar a nuestra audiencia para que nos acompañe. Mientras tanto, que tengan un excelente fin de semana. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.